Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy les voy a contar la historia de mi casa, que se llama Luisa, y la conexión y la canalización con los espacios. Hasta ahora les vengo contando que las casas tienen un campo cuántico donde guardan su información y que podemos comunicarnos con ellas. Yo les llamo generalmente el espíritu de las casas. Y la verdad que una de las cosas que quizás me caracteriza como consultora en Feng Shui o como maestra en Feng Shui, como nos dicen en algunos países, es el poder canalizar con los espacios, el poder comunicarnos con ellos. Yo siempre digo que cada espacio es único e irrepetible, al igual que cada una de las personas, y gracias a este poder de canalización yo puedo comunicarme con el espacio y poder ver cuáles son las virtudes y más que nada las dolencias del espacio, porque nosotros necesitamos curarlo de las impresiones que traen cuando esos espacios han pertenecido a otras personas o es un sitio que se alquila y hay inquilinos anteriores. Los espíritus de las casas también se resienten y quedan impregnados en su memoria, en su espacio cuántico, esos sentimientos muchas veces no benéficos y que nos traen estancamiento y eso de no poder despegar en diferentes áreas de nuestra vida, aún sintiendo que hacemos todo lo necesario como para poder hacerlo. Entonces hoy les quiero contar mi historia personal, que fue con el primer espacio que canalicé sin saberlo y que gracias a ella me empecé a dar cuenta de este poder de poder comunicarme con los espacios. El primer estudio de Feng Shui que hice fue el de mi casa. En mi casa había un tema puntual y era que si bien la habíamos reformado hace muy poco, habíamos cambiado los suelos, habíamos cambiado revestimientos, la habíamos embellecido, la habíamos modernizado, empezó un tema de falla con respecto al agua caliente. Yo en un sector de la casa, que era puntualmente en la cocina, no tenía agua caliente. Había llamado a los profesionales con los que trabajo siempre, habíamos hecho verificaciones y demás y no encontrábamos algo puntual que pudiera ser. Sí es cierto que la casa antes formaba parte de una casa más grande y luego se dividieron como en casas más pequeñas. Entonces había una adecuación con respecto al agua. Entonces técnicamente o lógicamente pensábamos que quizás había algo dentro de la planificación o de lo que se había hecho que había fallado. Pero bueno, hasta ese momento decidimos no romper porque estaba todo hecho a nuevo. Entonces pasó el tiempo y yo me arreglaba de otra manera calentando el agua en la cocina. Cuando practico el estudio de Feng Shui en mi casa, aplico el Pacuan, el plano, empiezo a armonizar los elementos, empiezo sector por sector a armonizarlos. Si no solo con los 5 elementos, con los elementos decorativos y demás, empecé a hacer curas de su parte sutil. Como siempre les digo, los espacios tienen la parte que podemos ver, que por algo es Feng Shui, que es viento y agua, es decir, una parte visible y una parte invisible. Esa parte invisible, esa parte sutil, es esa parte energética, es el espíritu de la casa, lo que nosotros no podemos ver. Y gracias a la sensibilidad de poder conectar con los espacios, podemos descubrir muchas de estas cosas. Bueno, cuando yo empecé a curar mi casa, hice curas sutiles, saumos, sonidos, armonicé la parte física en lo que se ve, organicé, tiré aquello que no se usa, empecé a hacer el vacío de manera tal que la energía en mi casa empiece a funcionar y empiece a armonizarse. Desde la puerta de entrada hasta inclusive el jardín de inicio hasta el final, todo lo fui armonizando y lo fui haciendo de a poco con una organización en tiempo y espacio para poder cumplir con esas metas que yo tenía de ir armonizando cada área del Pacuán y por ende cada uno de mis 8 tesoros. Un día, después de que ya había armonizado la casa, porque hay algo que también les quiero transmitir, es que uno cuando practica y lleva a cabo el Feng Shui en un espacio y hace la armonización, no es que la cura es inmediata, sí vas a empezar a ver los efectos. Muchos de ellos, como yo les digo, el Feng Shui no es magia, pero los efectos que logramos con el Feng Shui son mágicos. Ahora, el efecto de curación no es de un día para otro, es como cuando uno tiene una dolencia.
No podemos pretender que esa dolencia se vaya de un día para otro. Vamos a ir viendo mejorías paulatinas, pero no vamos a ver un milagro de un día para otro. Lo mismo pasa con el Feng Shui. Es como ir sembrando o poniendo hierbas sanadoras que a medida que esa infusión va alargando sus principios activos, nos va sanando de a poco. Ese es el proceso exacto. Todo tiene un proceso de gestación. Entonces yo había hecho ya todas las armonizaciones, había curado mi casa, y un determinado día yo estaba en el jardín de invierno de mi casa y me viene el mensaje que dice que accione una de las llaves, que es roja, que la gire a esa llave en sentido contrario a como estaba. Era la primera vez que yo sentía que como una voz se imponía dentro de mi cabeza. No sabía todavía que era mi casa. Entonces hice lo que esa voz me dijo y accioné la llave. Me dijo, y ahora anda a la cocina. Y cuando abrí la llave de agua caliente de la cocina, salía agua caliente. Entonces, en ese momento, solo pude sentir una gratitud enorme y darme cuenta que había sido uno de los efectos de la armonización de mi casa. Los fluidos, la energía, la parte sutil de mi casa había empezado a sanarse y por ende, el agua, que es la canalizadora de las emociones, es la primera señal de que las cosas empiezan a fluir. Así como cuando la casa está sobrecargada y hay una energía estancada, generalmente se pinchan caños y hay pérdidas de agua, cuando las cosas empiezan a fluir bien, esa agua empieza a fluir con la energía que debe ser, con el de llevar y traer. Luego de eso, al recibir esa señal, empecé a darme cuenta que el que había canalizado conmigo era mi propia casa, quien me estaba diciendo lo que estaba pasando y en este caso dándome una buena noticia. Entonces empecé a canalizar con mi casa, a comunicarme con ella. Y fue mágico porque lo primero que hice fue preguntarle cuál era su nombre, porque yo digo, si el espíritu las casas tienen un espíritu, un campo cuántico, ¿por qué no va a tener un nombre? Como todos, ¿no? Así como lo tienen las plantas que tienen su denominación. Empecé a canalizar con ella y me dijo que su nombre era Luisa. Desde ese momento, mi casa la llamo Luisa, tanto como cuando entro, como cuando me voy o cuando me despido, es Luisa. Y empecé a darme cuenta que ella era mi aliada, que podía comunicarme, que podía pedirle cosas, inclusive podía preguntar si tal o cual mejora o cuál color dentro de las baguas correspondiente a la paleta de colores podía quedar mejor o a ella le sentaría mejor. Y a partir de ahí, cuando empecé a darle los colores a las determinadas áreas del pacuá, le consultaba. Y ella era la que decía sí y no. Y así fue como fui dándole forma a mi espacio. También a curarla, también me ayudó a manifestar grandes metas, deseos, anhelos, tomándola como aliada, haciéndole saber, comunicándole a mi casa cuáles eran mis deseos. Que ella me ayudara a catapultarme, porque en definitiva es en ella en donde yo creo cada cosa. Es en ella en donde emano mis pensamientos, pongo mis sentimientos, pongo mis emociones y también después materializo aquello que quiero lograr. Entonces, hoy les quería transmitir y mostrarles un poco que mi tarea, lo que yo trato de transmitir, que es mi pasión, es hacer esta armonización de los espacios. Sí hago, porque tengo el conocimiento de interiorismo, la fusión de juntar el conocimiento de cómo hacer los espacios funcionales, de dar una paleta de colores adecuada, de cómo decorar elementos con sus tamaños, con sus proporciones, cómo poder distribuir las luces en un espacio en forma eficiente, porque también es un tema de salud, para que nuestra vista no se vea afectado, pero también para que cada sector de la casa se vea bonito. También decorar de acuerdo a un punto focal, destacando ciertos elementos. Fusiona un montón de conocimiento que está relacionado con el interiorismo, pero por sobre todas las cosas hago privar el Feng Shui, porque no es el hecho de poner cada elemento o algo porque me gusta, no, es ponerle la intención, es bajar esa energía del cielo a la tierra, es curar todas aquellas falencias que tiene un espacio,
es fijarme dónde está estrangulada la energía que no fluye y curarla, buscarle las maneras desde el interiorismo, desde la decoración o muchas veces con alguna intervención edilicia, pero hacer que en el espacio la energía fluya. Y por sobre todas las cosas, este poder comunicarme con el espíritu de la casa, que a mí me permite poder tomarla como un ser único, el cual me puede decir cuáles son sus dolencias, qué es lo que yo tengo que solucionar, en lo cual yo me tengo que basar para curar. Porque si yo tengo algo que es una humedad incesante en un espacio y pienso que solamente es físico, puedo llegar a querer arreglar algo que en realidad va a seguir brotando, porque la humedad en realidad es el efecto o es el síntoma de una causa. Entonces, cuando uno canaliza con el espacio, empieza a ver cuál es la causa que tiene, qué es lo que está pasando. No es solo físico, es una conjunción perfecta entre lo sutil y lo físico. Todo eso en su conjunto forman la energía o el chi de tu espacio. Lo mismo somos nosotros en paralelo. Pero bueno, hoy les quería transmitir la historia de mi casa y cómo es que empecé este proceso de canalización con los espacios para poder otorgarles a ustedes, pero poder brindarles una mejor calidad de vida, un bienestar, que puedan habitar en un espacio saludable, en un espacio consciente, en un espacio que los represente también y que sientan que los acobija, ¿sí? Que los protege, que es su verdadero refugio. Se los comparto con mucho amor, les mando un beso grande y nos vemos en el próximo video.